Hola, soy Miguel Torruco Garza. Desde que estaba en campaña el presidente López Obrador definió la corrupción como uno de los males que habría de que erradicar de la vida pública de México. En su visión de país, el presidente consideraba que la corrupción se había desbordado con los gobiernos neoliberales y eso explica mucho sobre la tragedia del México de hoy en día. Barreremos las escaleras de arriba hacia abajo, fue una frase usada por el presidente López Obrador para explicar su estrategia de combate a la corrupción, dando a entender de que si el presidente no permitía corrupción, sus colaboradores, por ende, tampoco se prestarían a esta práctica. Durante décadas, los gobiernos anteriores se enriquecieron al hacer negocios al amparo del poder público. Esto generó que la mayoría de los mexicanos se acostumbraran y vieran la corrupción como una práctica cotidiana. Por esta razón, desde el primer día que asumió la presidencia el presidente López Obrador, se enfocó en eliminar de forma sistemática la corrupción imperante dentro de nuestro gobierno. Por si fuera poco, en febrero de 2019, el Congreso de la Unión aprobó catalogar a la corrupción como un delito grave. Tan solo un año después de haber implementado esta Estrategia Nacional contra la Corrupción, hoy en día hay resultados tangibles. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción elaborada por Transparencia Internacional, México en 2019 avanzó 8 lugares, con lo cual nuestro país logró revertir la tendencia negativa de los últimos años. Este estudio reconoce los esfuerzos hechos por el Gobierno de México. La estrategia de involucrar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es un pilar fundamental en la estrategia anticorrupción, como también la entrada en operación de una Fiscalía General de la República con autonomía constitucional. Es decir, en su primer año de gobierno, el presidente López Obrador ha podido revertir la sensación de que nuestro país se hundía en el fango de la corrupción. La caída de Rosario Robles, responsable de la estafa maestra, o de Genaro García Luna son los casos más representativos de esta lucha contra la corrupción emprendida por el gobierno federal. Y eso es algo que la mayoría de los mexicanos reconocen hacia el presidente López Obrador. Soy Miguel Torruco Garza y te invito a darme tu opinión en mis redes sociales.